cadena alimenticia o también llamada red trófica o cadena trófica. Entonces, ¿a qué llamamos cadena alimenticia? Vamos a llamar a la cadena alimenticia al proceso por el cual, ya, como vemos acá en esta imagen, va a haber una transferencia de energía alimenticia. Es decir, la energía que los organismos van a adquirir van a ser pasadas de un organismo a otro con este proceso alimenticio, ¿ya? En donde cada uno de estos se va a alimentar del anterior y es el alimento del siguiente. Y ese alimento es la energía que necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el flujo de energía se da. Los productores, ellos producen su propio alimento. Luego tenemos este conejito que se alimenta de esta plantita. Ah, muy bien. Entonces, el conejito alimentarse de esa plantita obtiene energía. Entonces, esa energía es necesaria para otro ser, que en este caso es la serpiente. La serpiente se va a alimentar del conejito y esa energía que obtenía el conejito ha obtenido del productor, pasa a la serpiente. Luego hay otro ser que necesita alimentarse y obtener energía. Y esa energía lo va a obtener directamente ¿de quién? De la serpiente. Entonces, como estamos viendo, hay un flujo de energía y a eso se le va a llamar cadena alimenticia o también llamada cadena trófica. Entonces, en la cadena alimenticia es además una corriente ¿de qué? De nutrientes y energía establecida entre las distintas especies de un ecosistema en relación a la nutrición del mismo, ¿no? Entonces vamos a tener que algunos son herbívoros, otros son carnívoros, y de esa manera la energía va a ser llevada de un organismo a otro a través de la alimentación. Y luego esos nutrientes van a regresar a los productores, por supuesto, cuando algún organismo muere, gracias a los descomponedores, estos van a transformar esa materia orgánica muerta en sustancias ya inorgánicas que la planta necesita para poder realizar su proceso de la fotosíntesis y se realiza de nuevo la cadena alimenticia, ¿no? Entonces vamos a conocer más acerca de esta cadena alimenticia. Vamos a tener que la cadena alimenticia, chicos, ¿ya? Va a presentar ya los llamados niveles tróficos. Cuando hablamos de los niveles tróficos en una biocenosis, lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? O llamada comunidad biológica, van a existir profesor, van a existir los llamados productores, los consumidores y los descomponedores. Van a ser tres ya los niveles que van a establecerse dentro de una cadena alimenticia, también llamada cadena trófica. Entonces, nosotros vamos a ver que el principal nivel de estas cadenas alimenticias van a ser los productores. Por eso se dicen que los productores es el primer eslabón de nuestra cadena alimenticia. Son los más importantes, porque sin los productores no hubiera cadena alimenticia. Entonces, los productores, que van a ser llamados organismos autótrofos, ¿pero por qué son autótrofos? Porque estos seres son capaces de poder fabricar su propio alimento. Ahí tenemos a las plantas, ¿no? Entonces sabemos que las plantas realizan un proceso llamado fotosíntesis, en la cual necesitan la energía del sol, necesitan el agua y las sales minerales que absorben a través de su raíz, necesitan el anhídrido carbónico, ¿no? Y todo eso lo van a transformar, ahí están el agua y las sales minerales, todo eso lo van a transformar, ¿ya? Lo van a transformar en nutrientes que la planta ya lo va a tener, porque es muy importante para la planta, para su desarrollo, y a partir de esos nutrientes, otros organismos van a obtener esa energía que los productores han producido, ¿no? Por eso se llaman productores. Por eso es el primer eslabón de la cadena alimenticia, los más importantes, estos seres fotosintéticos, es decir, son capaces de realizar la fotosíntesis. Entonces, utilizando la energía solar, ¿no? A través del proceso de la fotosíntesis,
o de reacciones químicas, minerales, como también llamado, algunos seres realizan la quimiosintesis. La quimiosintesis viene a ser, o quimiosíntesis, viene a ser un proceso en la cual utilizan la energía química para producir su propio alimento, ¿sí? Entonces, de esa manera van a obtener energía necesaria para la fabricación de su materia orgánica, que es su alimento, a partir de nutrientes inorgánicos, como por ejemplo el agua y las sales minerales, ¿no? Que lo obtienen del suelo, y el gas carbónico que lo obtienen del aire. Entonces, con estos compuestos inorgánicos, que es los gases y el agua y las sales minerales, a través de estos procesos fotosintéticos o quimiosintéticos, van a realizar su propio alimento, ¿no? Y ese alimento va a ser muy importante, ya que ellos van a, esos nutrientes van a ser de suma importancia para otros organismos que conforman la cadena alimenticia. Por eso se dice que los productores representan la base de la cadena alimenticia. No se olviden que es el primer eslabón de la cadena alimenticia. Sin ellos, no hubiera cadena alimenticia. Entonces vamos a encontrar tanto plantas en una cadena alimenticia terrestre como las algas, que tenemos acá, en una cadena alimenticia acuática, ¿no? Que tenemos también no solamente las algas, sino también el fitoplancton, ¿no? Que son plantas microscópicas. Luego vamos a tener otro nivel dentro de la cadena trófica o cadena alimenticia, que viene a ser los consumidores. Y estos a su vez, estos organismos ya que van a ser llamados heterótrofos. ¿Por qué, profesor? Porque estos no pueden fabricar su propio alimento. Al no poder fabricar su propio alimento, entonces, para que puedan vivir ellos, puedan sus órganos y sus demás sentidos puedan realizar sus funciones básicas, necesitan energía. ¿Y esa energía de dónde lo van a obtener? Lo van a obtener ¿de quién? De los productores o de otros consumidores. Es así que estos consumidores se van a dividir en 3 niveles a su vez. Vamos a tener los consumidores primarios, que van a ser directamente herbívoros. Estos van a ser los que se alimentan directamente de los productores. Luego vamos a tener los consumidores secundarios, o también llamados carnívoros. Y vamos a tener también los consumidores terciarios, ¿sí? Entonces, los consumidores se van a dividir en 3 niveles a su vez, ¿ya? Entonces, nos dicen que los consumidores ya producen sus componentes a partir de ¿qué? De la materia orgánica procedente de los otros seres vivos. Entonces, tenemos a los consumidores primarios. Estos consumidores primarios son herbívoros. Como son herbívoros, profesor, ¿qué van a hacer? Se van a alimentar de plantas, pues, ¿no? Tienen que alimentarse de plantas, por eso son llamados herbívoros, se alimentan directamente de plantas. En medio acuático vamos a tener que muchas especies pertenecen al zooplancton, que es el plancton animal, y otros se alimentan de fitoplancton, ¿no? Que son plantas microscópicas. Entonces, por ejemplo, en el medio acuático tenemos acá los peces que se van a alimentar, ¿ya? Se van a alimentar de algas o de fitoplancton, ¿ya? Que son plantas microscópicas, que es el primer alimento de aquellos seres herbívoros. Y en los ecosistemas terrestres, los consumidores primarios corresponden a los animales herbívoros, que hay una gran variedad de animales herbívoros, ¿no? Como podemos observar acá. Esta gran variedad de animales herbívoros van a ser llamados los que, profesor, son llamados los consumidores primarios. Ahora tenemos a los consumidores secundarios, o estos van a ser también llamados carnívoros. ¿Por qué se dice que son carnívoros? Porque estos se alimentan de otros seres que pueden ser herbívoros o también, o también vienen a haber otras especies, ¿no? Por ejemplo, en un medio acuático vamos a tener que hay especies de peces que devoran a otros peces. Y en un medio terrestre, por ejemplo, vamos a tener una gran variedad de animales que son carnívoros, como el jaguar, el puma, las aves de rapiña, las culebras,
cazadoras son consumidores secundarios, ¿ya? Es decir, que ellos se van a alimentar de otros seres que pueden ser directamente herbívoros. Entonces, por acá vamos a tener, ¿sí?, algunas imágenes correspondientes a estos consumidores secundarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá este pez que se está alimentando, como vemos, de otro pez, es un consumidor secundario. Tenemos el león, que es un depredador, en este caso se está alimentando de otro herbívoro, de un herbívoro que se alimenta directamente de los productores. Entonces, a esto se le llaman consumidores secundarios. Y los consumidores terciarios, ¿ya? Estos se van a alimentar de otros animales carnívoros a su vez, ¿ya? Y ellos ya hacen parte de son aquellos que hacen parte de los animales depredadores, ya que se alimentan de algunos carnívoros. Entonces, tenemos diferentes especies de animales que se van a alimentar de otros carnívoros a su vez, porque estos de acá, los secundarios, se alimentan directamente de los herbívoros, de los que comen planta. A cambio, los terciarios no, son aquellos que se van a alimentar de otros carnívoros a su vez, ¿no? Como por ejemplo tenemos el cóndor, el buitre, que se va a alimentar de una serpiente. La serpiente no es herbívora, es carnívora. Entonces, esos van a ser llamados consumidores terciarios. Ahora, los consumidores secundarios y terciarios, estos pueden ser de tres tipos. Los predadores, los que cazan y capturan a su presa, como por ejemplo el león. Los carroñeros, que se alimentan de cadáveres, como por ejemplo el cóndor. Y los que suelen ser pequeños y son parásitos, viven a expensas de otros seres, que pueden ser estos de acá, ¿no? A ellos son una planaria. Ellos van a ser considerados parásitos, que son consumidores también, ¿no? Y luego vamos a tener el último componente, que vienen a ser los descomponedores, profesor, los descomponedores. Vamos a ver entonces ahora el otro nivel, que vienen a ser los descomponedores. Una vez visto los productores, los consumidores, ahora vamos a ver a los descomponedores. ¿Y qué vienen a ser los descomponedores, profesor? Son aquellos organismos que van a aprovechar la materia y la energía que aún contienen los restos de los seres vivos, es decir, de los cuerpos muertos, ¿ya?, de aquellos seres. Entonces, los descomponedores se encargan de desintegrar, de descomponer la materia orgánica que ha muerto. Y esta materia orgánica va a ser muy importante, ya que va a ser fijada directamente al suelo. Y esta sustancia que fijan al suelo va a ser una materia orgánica, es decir, los descomponedores transforman la materia orgánica en materia inorgánica. Y esta materia inorgánica, como sabemos, es muy aprovechada ¿por quién? Por los productores, es aprovechada por los productores, profesor. Entonces, vamos a tener que los descomponedores son organismos muy importantes, ya que van a aprovechar la materia y la energía de los animales que han muerto. Y la materia orgánica, es decir, los cuerpos de los animales que han muerto, su materia orgánica, la transforman en materia inorgánica. ¿Y quiénes vamos a tener como descomponedores, profesor? Vamos a tener a los hongos y las bacterias. Hongos y las bacterias son los seres descomponedores, son los más importantes junto con los productores dentro de nuestra red trófica. Entonces, no olvidar, chicos, que nuestra cadena trófica, o también llamada cadena alimenticia, es un proceso por el cual se va a dar un flujo de alimento, es decir, un flujo de energía que se va a transmitir de un organismo a otro. También nuestra cadena alimenticia va a presentar tres niveles: los productores, los consumidores y los descomponedores. No olvidar que los consumidores se va a dividir a su vez en tres, que son los primarios, que son directamente herbívoros. Los consumidores secundarios son carnívoros, pero estos se alimentan directamente de los herbívoros.
y los terciarios, que van a ser carnívoros, que se van a alimentar de otros carnívoros a su vez, ¿no? Entonces, los consumidores pueden ser predadores, pueden ser carroñeros o pueden ser parásitos. Y por último, los descomponedores aprovechan la materia y la energía de las plantas y animales muertos y transforman esa materia orgánica en materia inorgánica.